Hola María ¿Qué tal? Laura, ¿Qué tal? ¿Cómo va? bien, ¿y vos cómo estás? Bien, acá en casa. Eh, Hace muchos días ya, pero bien, bien, bien. Exactamente 51. Es increíble, es la verdad algo que no va, creo que a nadie se le pasaba por la cabeza que podía. Es más, yo, sabes que cuando empezó a la semana y algunas entrevistas me iban haciendo, yo planteaba que, bueno, que los docentes estamos acostumbrados también a pensar en algunas vueltas, porque volvimos y recordaba la gran inundación de Santa Fe, la gripe A en la provincia de Buenos Aires, que tuvimos suspensión de clases. Bueno, uno imaginaba, hasta pensaba, bueno, cómo volvimos después de la terrible explosión de la Escuela 49 cuando se llevó la desidia del gobierno de Vidal, la vida de Sandy de Rubén, y pensé en los compañeros de Neuquén, pero uno iba pensando aquello que conocía, y la verdad, bueno, esto no lo conocíamos. Creo que Ujú, varias generaciones no conocíamos bueno, lo que iba a pasarnos, ¿no? ujú. Sí, la verdad que sí, era inesperado. Si hace 2 meses hubiéramos dicho esto, hubiéramos pensado esto, hubiera sido casi increíble. Hace 2 meses estuvimos en la Plaza de Mayo cuando se abrieron las sesiones ordinarias y nadie hubiera pensado que iba a pasar esto. Te cuento que se están sumando un montón de compañeros y compañeras de todo el país y de toda la provincia de Buenos Aires. Ahí la vi una compañera que hoy estuvo justo en un vivo de UTE, que es la compañera Lili Capone, que es una compañera bárbara. Eh, Grasa, Así que hay compañeros compañero. de toda la provincia de Buenos Aires y de toda la ciudad, y además de todo el país que se están sumando. Ahí vi compañeros de Mendoza, compañeros de Entre Ríos, compañeros de Santa Fe. La verdad que están, digamos, la idea del Instagram tiene que ver justamente esto, ¿no? Mostrar que somos una CTA bien federal y que tenemos presencia en todo el país. Y ahí me dicen de la República de la Matanza también, que es donde vos sos. Esos son mis compañeros. Ya lo María miré, la Laura, República de Matanza. preguntarte un poquito para los compañeros que no te conocen, ¿cuál es tu trayectoria militante? ¿De dónde venís? Digamos, tu historia un poquitito de militancia que hoy te lleva a la Secretaría General Adjunta del SUTEBA, el sindicato más grande de la provincia de Buenos Aires, no solamente de docentes, creo que es el más grande de la provincia de Buenos Aires, y uno de los más grandes, el más grande también de la CETERA. Sí, sí, es el más grande por su cantidad de afiliados, que esto no quiere decir que seamos los más viejos, porque nuestra organización sindical en realidad tiene 34 años, eh, pero bueno, sí somos los más grandes porque estamos llegando, no, ya llegamos a 100.000 afiliados y afiliadas. A ver, ¿cuántos años? Porque en realidad yo empecé, primero soy parte de una generación que cuando decidimos ser maestros, maestras, creo que fuimos esa generación que estábamos convencidos que siendo docentes podíamos cambiar el mundo. Era así, no había Ujú. blanco-negro, el mundo podía ser cambiado por nosotros y nosotras. Y después nos dimos cuenta que bastaba con poder cambiarle la vida a muchos pibes y a muchas pibas, ¿no? De esa generación que, bueno, que irrumpió, estudié en la época de la dictadura, mi secundario transitó entre las dos, ¿no? Entre la democracia y la dictadura, y el Instituto Superior de Formación Docente fue en dictadura militar. Ajá. Y por aquella época, bueno, terminé estudiando por razones soy perito mercantil, entonces, bueno, no podía ingresar directamente en aquel momento, estaba el Mariano Acosta muy cerquita de donde yo vivía, pero como ya estaba trabajando, bueno, terminé estudiando en Vicente López, en un instituto superior que hoy tiene el nombre de una compañera muy, muy, muy especial para todos nosotros, ¿no? Claudia Falcone. Ah, En aquel momento, para aquel momento obviamente que eso tenía un número nada más. Hoy me sigo encontrando con los profes y también hay estudiantes organizados en esta organización hermosa que tenemos del ETO, Estudiantes Terciarios Organizados. Bueno, estudié ahí y en aquel entonces había una cuestión ahí entre los que pensábamos entre esta generación, ¿no?
que se vio interrumpida por muchas, muchas cosas. Había una leyenda que en Matanza existía una tal Mari Sánchez que tenía un sindicato abierto y que aparte, bueno, La Matanza, yo vivía en Ciudad de Buenos Aires, si bien nací en Castelar, bueno, la vida me fue llevando, terminé viviendo en ciudad. Y bueno, y aparte Matanza tenía dos características, esta tal Mari Sánchez, que nada, no sabíamos quién era, muchos de nosotros, y Matanza tenía, le sobraba eh, capacidad para poder tener muchos docentes que inclusive sin estar recibidos podíamos tener trabajo. Ujú. Así que apenas terminé el instituto, inmediatamente me anoté en dos distritos, en La Matanza y en Avellaneda. Avellaneda me quedaba al toque, tomaba el 24, cruzaba y ya está. Bueno, terminé en Matanza en la escuela en aquel momento. Bueno, lo voy a decir muy rapidito porque si no van a descubrir que soy muy vieja. Existía la UAU, que era una forma de ingresar a la docencia, bueno. Y caí en una escuela recién en el mes de marzo, abril, donde se inauguraba la escuela, o sea que soy maestra fundadora, me siento Tutankamón, maestra fundadora de la escuela 181 de la Ferrer del Partido de la Matanza. Bueno, y lo primero, yo era parte también de un grupo de compañeros que llegábamos a Matanza, uno siempre tiene otra vida en la vida, y estábamos, bueno, muy cerca de conocer la Unión de Educadores de Matanza, e inmediatamente nos fuimos acercando y nos afiliamos, época de la dictadura militar, a la Unión de Educadores de Matanza. Mira, recuerdo que existía esa unión de educadores en una casa que ahora sigue existiendo, pero que es un lugar de eventos, es muy bonita acá en San Justo, en la calle Ocampo. Llego para afiliarme, nunca me voy a olvidar que el día que llego para afiliarme a la UDEM, ingreso, una cosa, bueno, primero que a uno también le da un cierto temor, porque estoy hablando del año 81, ¿no? Pero aparte de eso, cuando ingreso me acuerdo que me reciben, había dos personas, una luz muy, muy lúgubre, y de golpe empieza una mujer a correr con una escoba, yo no entendía qué pasaba, estaban corriendo una rata, eh, era, bueno, en ese quilombo, digamos, conocí, bueno, a Susana Moledo, una de las compañeras que corría con la escoba, y ahí la conocí a esa tal Mari Sánchez, que, bueno, que aparte se hablaba de ella de una forma también controvertida, ¿no? Porque Mari era para algunos montonera y para otros del comando de organización, o sea que era blanco-negro. Bueno, Mari siempre fue un poco así, blanco-negro, ¿no? Ni Sí, sí. montonera ni del comando de organización, lo que quiero decir era, Mari era en esa época aparte, bueno, y ahí empecé, y la verdad, ahí empecé a conocer a los compañeros que en aquel momento, bueno, no era la agrupación celeste, éramos la agrupación verde, lista verde, agrupación peronista de trabajadores de la educación. Ahí me empecé a acercar con otro grupo de compañeros también muy jóvenes. Yo creo que eso marcó fuertemente, ¿no? La vida de muchos compañeros y compañeras que nos acercamos en esa etapa, porque Mari era irreverente, Mari convocaba a la rebeldía. Y yo tenía nada más que 20, 21 años cuando la conocí, y la verdad que me convoquen a la rebeldía fue lo que marcó fuertemente mi ser docente y también dirigente sindical cuando lo fui, pero Mari siempre insistía en algo que nos marcó mucho, ¿no? Ella planteaba lo que yo sigo pensando que debe ser así y que es así, que para ser delegado o delegado de una escuela tenés que ser el mejor maestro, la mejor maestra, el mejor profe, la mejor profe. Y que después tenías que, bueno, lograr este compromiso de ser la representación de tus compañeros y tus compañeras. Así que eso fue, digamos, eso fue lo que marcó, es el ADN que muchos y muchas de nosotras tenemos. Pasaron muchos años porque después se construyó el SUTEBA y ya fuimos parte de una organización mucho más grande, ¿no? Mucho más grande.
Mirá desde dónde te estoy hablando. Podríamos estar haciendo 3 o 4 Instagram de esto. No, por supuesto, pero es y muy interesante porque sabés que, María Laura, muchas veces los compañeros conocen a los dirigentes, te escuchan a vos, vos que recorres canales de televisión y por ahí vas a un programa, a otro, y siempre es muy breve lo que podés contar y tiene que ver con la coyuntura, tiene que ver con el momento, tiene que ver con el aumento salarial, tiene que ver con la paritaria, o con algunas, a veces cuando es piola el programa, hablas un poco de las condiciones de trabajo. Pero la verdad que está bueno conocer la historia, el recorrido, la militancia de los compañeros y compañeras que son representantes gremiales, que tienen cargos muy importantes como el tuyo y que la verdad a veces cuesta mucho hacerlo en las asambleas o en una organización tan grande como la de ustedes. Entonces, esto ayuda también a hacer un recorrido no solamente federal, con los compañeros de todo el país, sino también a que los compañeros puedan expresar y contar estas cosas, estas vivencias que son tan importantes también, ¿no? Este recorrido militante. Tenés una trayectoria gremial, básicamente, de militancia. Sí, 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 fuertemente. Ya te digo, desde los... Empecé como delegada de la escuela. En realidad en esa escuela 181 era muy difícil porque estábamos en dictadura y bueno, me acuerdo que mi primera actividad, la compañera María Arraigada, que yo no sabía quién era en ese momento, me acerca a la escuela un petitorio. Ujú. Vos fíjate, un petitorio que era porque habían dejado, digo, para poder pensar también, ¿no? Querían dejar cesante a una compañera en aquel momento le decíamos del gabinete, una trabajadora social, Edith López, porque había llegado 10 minutos tarde a una reunión, algo así. Y yo logré que mis compañeras y mis compañeros firmaran el petitorio. Hasta que lo vio la directora, lo llamó a uno por uno y todos se fueron tachando de Ah, la mira. firma de ese petitorio. Digo, la dictadura militar no era solamente, la vivías fuertemente en las aulas y esto también a nosotros nos marcó mucho porque aparte éramos muy, muy mirados, muy observados. Por eso el tener abiertos el sindicato, que no solamente era la Unión de Educadores de Matanza, sino que también estaba la Unión de Educadores de Morón con la grandiosísima compañera Cecilia Martínez. Ujú. Esto también, bueno, iba marcando el andar de la dictadura ya al finalizar y se produce, mira, como me voy salteando, pero inmediatamente nombré a Cecilia y me acordé de estas locuras que hoy las ves para atrás. Realizamos el primer paro a la dictadura militar en el año 1983, cuando uno con el diario del lunes, ¿no? Decía, bueno, la dictadura ya se caía, en realidad no sabíamos si se caía, tan se caía, y 2 distritos, una cosa que yo hoy la pienso y digo, 2 distritos, con una irreverencia absoluta. Ya tengo una imagen, nosotros fuertemente en aquel momento era una presencia muy fuerte en Matanza de maestros de escuela primaria, ¿no? Ujú. Fundamentalmente, si bien había de todos los niveles y modalidades, de la primaria era, te hablo de cuando el sindicato docente de tanto Matanza como Morón, yo lo recuerdo en Matanza, no había descuento por planilla, nada. Íbamos con un taloncito, escuela por escuela, y bueno, y con eso solventamos el alquiler de un sucuchito que después se trasladó a Indar y Almafuerte, que bueno, los baños estaban cerrados, entonces pedíamos permiso para ir al baño de una confitería que estaba, bueno, así, digo, porque esa fue la construcción que también marcó el inicio de la organización nuestra sindical. Y recuerdo que así como nuestra marcha estaba muy llena de guardapolvos blancos, avanzábamos por Avenida de Mayo, ahí en Ramos Mejía, cuando estábamos pasando el puente, que marchábamos para el otro lado, cruzábamos la vía por arriba de un puente peatonal, veíamos a los compañeros y a las compañeras de Morón, donde fuertemente había una impronta del guardapolvo Cuadrillé, Ujú. Cecilia, maestra jardinera, y había una cosa ahí, bueno, muy interesante, una marcha que para nosotros fue impresionante. Quizás si hoy me preguntás cuántos éramos, yo te podría decir que desde lo subjetivo para mí éramos 1 millón, y a lo mejor seríamos 200, 300, pero en aquel momento éramos como 1 millón porque aparte
Bueno, Cecilia siempre nos recuerda, para que no nos olvidemos, que el diario La Nación puso algo interesantísimo en los maestros y las maestras realizan un paro el 1 de junio y toman como algo raro y característico que aparte de tener un bombo, estaban acompañados por padres de las escuelas. Bueno, ese fue el inicio que nos marcó a nosotros, a toda una generación muy fuerte, y desde ese lugar nace también, bueno, la decisión muy fuerte de ese grupo de compañeros donde, bueno, fuertemente, para mencionar a tres, a Mari, a Cecilia y a Hugo, deciden fuertemente que teníamos que realizar ese sueño que comenzó antes, que era construir un sindicato unificado en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, y ahí empezamos de la mano de ellos. Ujú. ¿Sabés qué? Primero me resulta como muy emocionante el tema de esa imagen, ¿no? Ese momento, ver esos guardapolvos cuadrillé, ver esos guardapolvos blancos, eso que para vos significa 1 millón de personas, es el momento, es como un punto de partida para lo que después fue, lo que es el SUTEBA, ¿no? Que es una organización, como hablábamos al principio, una organización de masas, ¿sí? La verdad que es multitudinaria en cantidad de compañeros, hoy una movilización de SUTEBA, recuerdo estos últimos 4 años que nos la pasamos en la calle, no había nunca menos de 10.000, 15.000 compañeros en la calle, y por ahí esos 15.000 compañeros son mucho más de los que vos viste en ese momento, pero esa imagen a vos te va a marcar toda la vida. Es fuerte, la verdad que es muy interesante lo que estás diciendo. Ahora, te traigo un poquito la actualidad de aquel momento tan lindo, ¿no? Tan emotivo. Hoy están los compañeros en la casa, como vos, 51 días de los compañeros en la casa. Vi que el SUTEBA está en movimiento, que está haciendo actividades, que está trabajando, que están con los compañeros en las escuelas repartiendo la comida, el teletrabajo. Contanos un poquito cómo es la actividad de los compañeros docentes en la provincia de Buenos Aires ahora. Impresionante, la verdad impresionante y empezó de una forma, bueno, creo que a todos nos pasó y a todas, algún compañero decía, empezó como a los golpes, ¿no? Fue como venir en un tren y de golpe, tac, chocar. Ese 16 de marzo en realidad empezó ese fin de semana anterior al 16 de marzo, con mucho, yo creo que había aparte mucho miedo, ¿no? Mucho miedo, esta cuestión de, nunca pensamos que esta pandemia, que aparte de ser global, iba a impactar de la manera que está impactando en todo el mundo y sobre todo en nuestro país, por mirarlo en lo más chiquitito. Y la verdad, inmediatamente empezamos a caminar de una manera, yo la verdad estoy orgullosa, no sorprendida, pero inmensamente orgullosa de cómo inmediatamente los compañeros y las compañeras salieron rápidamente a ver cómo se resolvía la situación del alimento en aquellos lugares donde nosotros que sabemos que era fundamental, pero porque también éramos absolutamente conscientes, todos y todas, de dónde veníamos. Porque nosotros veníamos de 4 años de unas políticas de ajuste impresionantes. Y entonces sabíamos en qué situación había quedado nuestra provincia, Buenos Aires, en lugares tan terribles como el conurbano bonaerense o como en algunos lugares del interior de nuestra propia provincia, como puede ser Bahía Blanca, Mar del Plata y otras tantas ciudades que expresan muchas veces lo que se expresa en el conurbano. Así que la verdad nos agarra en un momento donde sabíamos muy bien de dónde veníamos y rápidamente los compañeros empezaron a ver cómo organizarse en la escuela para poder, bueno, resolver esta situación. Lo primero, ¿no? El alimento para las familias. En principio fueron los comedores, después inmediatamente en un trabajo articulado el gobierno de la provincia de Buenos Aires, los municipios, las jefaturas regionales, los consejos escolares, los sindicatos. Yo en esto creo que la mayoría de las organizaciones sindicales estuvieron a la altura de las circunstancias en muchos lugares, en otros no, pero en la mayoría sí, en un trabajo hermanado y mancomunado para que se resuelva esta situación. Y después rápidamente a esto que le llamaron continuidad pedagógica, que en realidad, a ver, nos agarró en diferentes momentos, porque en superior no hubo ni siquiera inicio, en la secundaria
prácticamente no se conocían a los grupos porque empezaron el 9 de marzo supuestamente las clases y ya el 16 no estabas. Y en primaria y en especial empezaron y en jardín estábamos porque tengo en la cabeza presente a mi nieto que empezaba su salita de 3 y que recién estaba en el periodo de adaptación. Digo, así nos agarró esta situación. Entonces, nosotros nos paramos en un lugar que no es continuidad pedagógica, sino que es una manera de poder pensar cómo trabajar desde casa, y ahí sí aparecen las grandes diferencias, porque primero no todos los docentes tienen la posibilidad de tener las mismas herramientas, no todos los docentes tienen la posibilidad de tener la misma conectividad, y de la misma manera no todos los alumnos tienen estas, o sea, aquello que nosotros sabíamos que se iniciaba desde una desigualdad, en esto se profundizaba una desigualdad muy grande, ¿no? Y entonces ahí, la verdad, el esfuerzo es muy grande. Bueno, no casualmente la CETERA, en la reunión que tuvo en el día de ayer con el Ministerio de Educación de la Nación, empieza ya a poner en palabras fuertemente esta situación para que sea tomada, ya en poder pensar la regulación de nuestro trabajo en una forma ya, digamos, pensada como una paritaria, ¿no? Así que, nada, en este momento creo que estamos transitando un momento de excepcionalidad inmenso, aprendiendo algunas cosas y otras resolviendo debates que ya me parece que ya están resueltos. Ya creo que a nadie se le ocurre pensar que queremos un Estado flaco, ¿no? Ujú. Sí, la verdad se me venía la imagen mientras contabas todo esto, la imagen de Sandra y de Rubén, ¿no? Que ellos estaban justamente cocinando el desayuno, preparando el desayuno para esos dos, para esos pibes de esa escuela de Moreno, dos compañeros de Suteba, digo porque Rubén también, a pesar de, era afiliado a ATE Verde y Blanca, pero también daba clase en un centro de Sí, formación profesional y fue secretario de organización de la CTA de Moreno, dos sí. compañeros de la central, y yo participé con vos en muchas marchas allá en Moreno y también acá, pero allá en Moreno particularmente, y vi ese cariño del pueblo de Moreno hacia los maestros, hacia los compañeros de SUTEBA. Digo, se me vino esa imagen, ¿no? Cuando estabas contando de que pareciera que es un homenaje de todos los compañeros a Sandra y Rubén, ¿no? Sí, me parece que otra de las cosas que sabemos que hay un piso de vuelta tiene que ver con la educación, ¿no? Con la escuela pública. Vos decís lo de Moreno y yo pensaba, la escuela pública estuvo siempre en los momentos más difíciles. Ujú, Nosotros en algún momento decíamos que la escuela pública era la trinchera que quedaba en pie en aquellos terribles años 90. ujú, Era donde se resistía sí, fuertemente y la escuela estaba en todos los lugares y la escuela estaba abierta en todos los lugares. Y ahora vuelve a pasar lo mismo. Es la escuela que si bien, ahora voy a hacer un paréntesis, la escuela no va a la casa de los alumnos, sino que estamos intentando ver cómo trabajar. Ahora el edificio escuela vuelve a ser un centro importantísimo donde se va a buscar el alimento y también donde se van a buscar los cuadernillos para poder continuar en aquellos hogares donde no tienen alguna conectividad, los cuadernillos que entregó tanto la provincia de Buenos Aires como el Ministerio de Educación de la Nación. O sea, la escuela sigue siendo un lugar de lo público por excelencia y donde inmediatamente los maestros, las maestras, los profes, las profes irrumpieron en la escena de las familias, quizás como los primeros en poder contener algunas cuestiones que ahí aparecían en esa escena familiar. Así que cuando vos decís lo de Sandra y Rubén, pienso en un montón de escenas que tienen que ver con esto, ¿no? Yo creo que vuelve la escuela a ser la trinchera importante. Y nosotros tenemos un lema, ¿no? Que es la escuela enseña, resiste y sueña.
y veía ahí que tus compañeros de la UTE pusieron y construye, ¿no? Ahí le Sí. agregamos una palabrita más en este tránsito. Entonces, la escuela enseña, resiste, construye y sueña. Yo creo que la escuela pública tiene que ver con, bueno, con este gran combo que no son palabras solamente, ¿no? Ujú. Ahora, vos antes nombraste una compañera ahí muy importante que hoy la tenemos de senadora provincial, ¿no? La compañera María Regada, que es un orgullo. Otra compañera de la central que está ocupando un lugar importante, Matancera también, Sí. y contaste como, también como fundadora de allá de los primeros pasos del SUTEBA y de, bueno, ella está impulsando, ¿no? Con un conjunto de compañeros también una ley para, digamos, cobrarle a los que más tienen en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí, digamos que están trabajando en eso, poder pensar, a ver, quiénes serían los que más tienen, porque en realidad ahí hay que ser muy cuidadoso. Se está pensando en los sectores de tierra que tienen más de tantas hectáreas, que son muchísimas, el sector de los que tienen embarcaciones o autos de alta gama, digamos, una serie de cuestiones que implican justamente tocar a los que en realidad no van a perder. Creo que es lo mismo lo que dice nuestro presidente, ¿no? Se les está pidiendo no ganar tanto, Ujú. porque ni siquiera es un acto de solidaridad. Yo creo que los actos de solidaridad son aquellos que implica compartir lo que a uno también le cuesta un cacho. Y acá, bueno, sí, María está trabajando con el resto de los senadores este proyecto de ley que tiene que ver con lo que también salió desde la central a nivel nacional, lo Claro. que empezó a trabajar nuestro compañero Hugo Yasky, que también es matancero. Lo que pasa que después, bueno, se fue para Lomas porque la dictadura trajo esas cosas, pero también tiene que ver con esta situación. Sería muy interesante No que era la... Matancero de Ramos ¿Qué? Mejía, me parece. No era Matancero de Ramos Mejía, me parece que era Hugo, ¿no? No era del conurbano profundo, así como vos. No, bueno, pero yo vivo, yo vivo en San Justo. Hugo vivía en Ramos, pero Hugo Yasky trabajó más lejos inclusive que yo, porque toda mi Mirá. vida docente transcurrió en La Ferrer. Y la de Hugo quedó cesante en la escuela 46 de González Catán, Claro. Barrio Independencia. Ahí lo dejaron cesante a Hugo Yasky. Así que Kilómetro sí, 30 sí. y pico. Kilómetro 30 y pico de ruta 3. Kilómetro 29.700, claro, pero para adentro. Casi kilómetro Para adentro. 30. Mirá cómo conoces. Y bueno, pero yo soy, en realidad yo vivo en la provincia de Buenos Aires, pero en La Matanza, yo soy de Matadero, así que, digamos, como que La Matanza es parte, estamos cerca, digamos, ¿no? Hay muchos hinchas de Chicago en La Muy cerca. Matanza. Así que, Yo no soy pero del bueno, Brown, ¿vos sos de Brown? soy de la Ferrer. No, Ah, de la... a mí mis alumnos me hicieron, soy de Boca, obviamente, pero mis alumnos me hicieron del AFE, Ah, que es mirá. está un poquito más abajo, obviamente, que el Brown, pero siempre fueron ahí. Pero sí soy del Sí, AFE. sí, yo conozco mucho ahí esto porque también soy ahí como de la zona. A ver, una pregunta que te quería hacer y que por ahí está relacionada un poquitito con esto, ¿no? Con lo que estamos hablando de cobrar el impuesto a la riqueza, los que más tienen. El gobierno nacional tomó muchas medidas que fueron acompañadas obviamente por el gobierno provincial, la IFE, el aumento de la UH, la jubilación mínima. Eso impactó en los papás y las mamás de nuestros alumnos. Se está viendo también, ¿no? ¿Cómo los compañeros, los maestros lo están percibiendo? No, eso se está viendo porque aparte, bueno, y está bueno siempre recalcarlo, porque no solamente es el bolso o el bolsón de comida que llega, sino que tiene que ver también con la asignación universal, bueno, con toda, digamos, esta política pública que rodeó el gobierno nacional y el gobierno provincial justamente a los sectores más desprotegidos, los sectores que ya venían estando en la lona, ¿no? Y en realidad uno sabe que casi nada alcanza, no termina de alcanzar, pero es sumamente importante estas políticas públicas. Y cuando transitamos, sobre todo estos barrios, ¿no? Cuando uno se va por la ruta 3, Ujú. los compañeros también
lo que nos hacen llegar es la importancia también de la fortaleza que tiene que tener los municipios para poder llegar también a cada uno de esos barrios. Y cuando uno dice llegar, tenés que pensar lo que tienen que rodearlas, no solamente en las políticas que tienen que ver con asignación universal, con el bolso de comida, sino también sanitaria. Y entonces fue muy importante y es muy importante para nosotros que estos tres hospitales que para la gobernadora Vidal no tenían sentido, como tampoco tenía sentido para el gobierno nacional de Macri tener un ministerio de salud, como tampoco tenía sentido para la gobernadora Vidal tener universidades en la provincia de Buenos Aires, bueno, hoy cobraron un sentido impresionante y son fundamentales porque se llegó con las vacunas antigripales, se llegó también con la constitución de poder pensar en las camas necesarias y rodeado también de, bueno, el ejército, vos sabés que acá en la Matanza está también trabajando en las escuelas muchas veces, entregando viandas de comida. Así que todas las políticas estas que rodearon a los sectores más necesitados fueron y son muy, muy, muy importantes. Vos Y sabés nuestros que, compañeros están trabajando, ¿no? La CTA, bueno, nosotros tenemos el Movimiento Mayo en La Matanza también trabajando fuertemente en los sectores que va organizando el municipio, donde nuestros compañeros están. Bueno, ahí María, nuestra compañera senadora María Reigada, está ejerciendo un papel muy importante también en todo lo que es el área de educación, porque hay un trabajo mancomunado con el Consejo Escolar, que está haciendo un trabajo impresionante, con la jefatura nuestra de educación y con el resto de las organizaciones, donde el papel de la CTA Matanza también es importantísimo. sí, la verdad que sí. El otro día escuchábamos, tenemos la suerte de que un compañero nuestro, Edgardo de Petris, que pasó por este ciclo, que hoy es subsecretario de Obras Públicas, nos contó sobre la construcción de las dos salas que estaban abandonadas en el Hospital de la Matanza, el Hospital Néstor Carlos Kirchner, creo que era que dijo, no recuerdo si era el nombre, El Favaloro. 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 El Néstor Eh, Kirchner funciona de la época de Cristina. y la verdad, No, de la época de Cristina, claro, estaba Balestrini todavía vivo. El Néstor y la- Kirchner. él contó sobre la construcción de esos hospitales, digamos, y cómo se llevó adelante, digamos que fue también un trabajo junto a las organizaciones sociales, así que tenemos compañeros de la CTA en todos lados, digamos, en el Ministerio de Obras Públicas, en el territorio, en las escuelas, Sí. es una central que crece, la verdad que eso por un lado te quería decir y que cuando escuchaba lo que me estabas contando, se me vino a la memoria lo que decía el compañero el otro día, ¿no? No, nada, eso quería decírtelo porque En al realidad final me la matanza. equivoqué. En realidad me equivoqué. Era el Balestrini el que estaba funcionando y el Néstor Kirchner no. El que ya funcionaba era el Balestrini, el Hospital Balestrini que está ahí en la Ruta 21. Claro, y se inauguraron alas de los dos hospitales, ¿no? Del Néstor Kirchner y del Favaloro. Del Favaloro seguro, de Néstor Kirchner todavía no sé, no estoy segura. Bueno, no, la verdad que es interesantísimo lo que estás diciendo y además vos pensás, hace ya más de media hora que estamos hablando, eh, intentamos que la entrevista sea siempre de 35 40 minutos y tengo muchas cosas que preguntarte. Por ejemplo, no hablamos nada de estos 4 años de resistencia del SUTEBA. Estos 4 años de estar en la calle, de pelear paritaria, de salir a decir que la escuela pública era importante cuando la estaban vaciando, cuando las escuelas estaban explotadas. No hablamos nada de eso. Quiero que me digas algo de cómo lo viviste vos en términos personales, esos 4 años que además te encontraron por primera vez como secretaria general adjunta de SUTEBA. Sí, a mitad de camino en realidad porque fui una parte secretaria gremial y después secretaria adjunta con Silvia Almazán, ambas secretarias adjuntas, con el orgullo de tener a Roberto Baradel como secretario general. Y a mitad de camino, digo, fue una de las elecciones más difíciles porque nunca habíamos transitado desde el SUTEBA una elección que se jugaba prácticamente casi a nivel nacional con un ataque inmenso por parte bueno, de los diarios hegemónicos, de la prensa hegemónica y obviamente del gobierno nacional y fuertemente de la gobernadora Vidal. Pero no pudieron. La verdad la pasamos, todos los docentes y las docentes no la pasamos bien.
Pero yo creo que el mayor error que tuvo la gobernadora Vidal es no conocernos. No Ujú. tenía idea, no conocía nuestra historia de lucha, nuestra construcción colectiva. Intentó por todos lados porque intentó romper el frente gremial y nosotros dijimos, no, vamos por más, y armamos el Frente Unidad, y entonces ya éramos más sindicatos, incorporamos en ese momento Dogma, y no pudo, y después intentó dividir a los docentes de los dirigentes sindicales, y erró, porque lo que nunca entendió es que cada uno de nosotros y de nosotras somos docentes, entonces es imposible, lo que no entiende es que estamos hoy acá porque somos votados cada 4 años por nuestros compañeros y nuestras compañeras. Y después intentó dividirnos con la comunidad educativa, tampoco pudo. Hizo daño, hizo mucho daño. Pero no pudo. Es más, invitaba a que se desafíen, no pudo. Y también, vos fijate, ¿no? En aquel momento, cuando iniciábamos un paro, invitó a que den clases. Yo digo, miremos aquel momento y miremos este momento a la docencia. Invitaba a cualquiera a sumarse a dar clases, ella le llamaba en ese momento, eh, bueno, no me acuerdo la palabra, los que tuviesen ganas se sumaron a las filas de a los voluntarios. Ahora recordé la palabra. Voluntario, voluntario. Voluntarios, voluntarios. Y hoy mira vos, ¿no? Hoy todo el mundo se da cuenta que dar clases, que enseñar, implica no un voluntarismo, implica una profesionalización que no es solamente voluntarismo puro, ¿no? Pero bueno, en esos 4 años el SUTEBA estuvo a la altura de las circunstancias por 3 cuestiones fundamentales. La primera, porque sabíamos que el camino era la unidad. La segunda, porque sabíamos que el camino de esa unidad tenía que ver con la organización de todos y todas. Y la tercera, porque en ningún momento en esa organización y en esa unidad pensábamos que teníamos que estar separados de la comunidad educativa o separados del resto de las organizaciones sociales fundamentalmente. Y entonces me parece que esas 3 cosas hicieron un combo muy importante para poder sostener este ataque fuerte, ¿no? Porque, digo, uno recuerda cosas muy fuertes a Vidal saliendo a decir, digan si son kirchneristas, ¿viste? Era una cosa que parecía, o bueno, Macri nombrándolo a Roberto Baradel, que no tienen por qué, bueno, el tema del cuidado, que nos encargamos muy fuertemente todos y todas de cuidarlo, a nuestro compañero y a su familia. O sea que la pasamos muy mal, pero tan mal la pasaron el resto de la sociedad, ¿no? Yo creo que en la provincia de Buenos Aires la mayor respuesta a cómo la pasamos y fue lo que le pasó a Vidal, que casi era la niña mimada de todos los medios de comunicación, y cuando digo lo que le pasó a la gobernadora, a la ex gobernadora Vidal, tiene que ver con esa respuesta que todos y todas le dimos a la gobernadora diciéndole, bueno, no queremos que nos gobierne más, una gobernadora que desprecia en principio aquello tan querido que es la educación pública, aquello tan querido que tiene que ver con la docencia, aquello tan querido que tiene que ver con nuestros pibes y pibas, ¿no? Con nuestros alumnos y nuestras alumnas. Y después le dijimos que no, creo que a las políticas de ajuste. Así que la pasamos mal, pero yo creo que también nos marcó pisos que uno tiene también que, algunos desarmar y otros pisos importantes para poder construir. Algunos que desarmar porque el autoritarismo fue muy fuerte. Y entonces ese autoritarismo que ejerció fuertemente, bueno, ustedes lo han conocido en Ciudad, nosotros tuvimos también el agrado de transitarlo en la provincia de Buenos Aires y después fue a Nación del ex ministro, ex director general de escuela y el ex Finocchiaro, ¿no? Ah, Con un ataque muy berreta en muchos casos. Yo imaginaba en este tiempo no solamente qué nos pasaría si estuviese gobernando Macri o Vidal, sino si estuviese Finocchiaro
en el Ministerio de Educación, ¿no? Bueno, me parece que las mejores respuestas son las que se construyen colectivamente y con toda la ciudadanía. Así que en la provincia de Buenos Aires me parece que la respuesta fue nunca más. Sabes que sí, no hay que ver muy lejos para ver qué nos pasaría. Es ver Brasil, es ver Ecuador, es ver países que hoy siguen gobernados por el neoliberalismo y que tienen que ver con un modelo, digamos que acá, gracias a Dios, gracias a la lucha de los docentes, los trabajadores, las trabajadoras de la CTA y de otras organizaciones hermanas, digamos, dijimos basta, ¿no? Y hay un gobierno que por lo menos escucha al pueblo. María Laura, yo no tengo más que palabras de agradecimiento. Escucharte a vos, yo sé, porque te conozco, porque te escuché varias veces que tiene la CETERA, digamos, pero hay muchos compañeros y compañeras que por ahí hoy te están escuchando por primera vez, que por ahí cuando vean el video en YouTube también te escuchen por primera vez y es la verdad un orgullo que estés acá en este ciclo con nosotros y superaste todas las expectativas. Quizás un mensaje final para dejar a los compañeros y compañeras que te están escuchando, no solamente de toda la provincia de Buenos Aires, es verdad que hay muchos de provincia de Buenos Aires, pero hay compañeros, yo vi compañeros de Mendoza, de San Luis, de Santa Fe, de Rosario, vi compañeros de Chaco, compañeros de San Juan, vi compañeros de todo el país que te están escuchando. Bueno, primero retomo un poquito de lo que vos decías de tener el gobierno que tenemos, que creo que fue producto de poder entender que la unidad era el camino. Pero vos fíjate, para muchos y muchas que miraban al norte, solamente imaginemos dos imágenes, ¿no? La del presidente de la República Argentina en el día de ayer, diciéndonos dónde estamos parados, y la de el presidente de los Estados Unidos, ¿no? Diciendo que le quita el dinero que va a la Organización Mundial de la Salud y que convoca a la población a tomar la bandina. Eh, Digo, dos imágenes, porque si no parece que algunos ahora ya no hablan más de que hay que mirar al norte y algunas cuestiones. Después nada, abrazar inmensamente y orgullosamente a todas las compañeras y compañeros docentes de todo el país, porque el trabajo desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego es impresionante. No pasan cosas en la provincia de Buenos Aires que no pasen en otra de nuestras provincias. Nosotros tenemos, los docentes, esa cosa que nos pasa en todos lados. La escuela pública está parada en todos lados. Ayer escuchaba al ministro Trota hablando con un docente de Villavil. Yo paré ahí, me acuerdo, porque me agarró una tormenta inmensa y pensaba a ese docente en ese lugar y contaba cosas y decía, si no supiese que son de ahí, le pasa lo mismo a una compañera, yo qué sé, de Villa Fiorito, o le pasa a una compañera de la 1114, o le pasa de Tierra de Fuego. Entonces, nada, abrazarlos fuertemente a todos y a todas, estar orgullosa de mi organización nacional, de la CETERA, bueno, de nuestros dirigentes y nuestras dirigentes nacionales, abrazar fuertemente a todos los compañeros y las compañeras de la central, que también están haciendo un esfuerzo increíble en cada una de las provincias, y felicitar especialmente, vos lo dijiste al principio, para nuestro compañero, uno de los secretarios adjuntos de la CTA Provincia de Buenos Aires, Mm, a Raúl Calamante, que mm, no lo vamos a extrañar porque no se va a ir, pero bueno, asume una mm. responsabilidad muy importante en el Ministerio de Trabajo, una de las delegaciones, así que abrazarlo fuertemente, decirle que estamos muy orgullosos y orgullosas que él esté en ese lugar. Y nada, convocar a seguir pensando, a seguir discutiendo entre todas y todos, porque estamos en un momento excepcional y mientras lo transitamos, estamos inventando nuevas preguntas y nuevas respuestas. Así que me parece que es un momento muy interesante que sucedan estas charlas, y agradecerte a vos y a todos los compañeros y compañeras de la CTA. Gracias, Quito. Un abrazo inmenso.